Mucha suerte, pues. Sí, sí. Bueno, Hola. vamos a comenzar. Muy buenas tardes, muchas gracias por su presencia, todos profesores, investigadores. Un público muy selecto. Muchas gracias. Convocamos mucho, pero igual estamos transmitiendo, entonces creo que podemos tener un alcance mucho más significativo en términos de la presencia. Muchas gracias a Pablo por estar aquí, por su presencia y su disposición a estar en la Universidad Javeriana. El evento fue convocado por el Centro de Formación Teológica. También se invitó a diferentes facultades, profesores, estudiantes, y bueno, algunas visitas como la de Mateo que viene de Medellín. Gracias, Mateo. Y yo quiero compartir algunas cosas de esta novela y traje pues varios de los libros de Pablo aquí, pero quiero hablar de este libro Marco Aurelio, El límite del imperio, que es una novela que se acaba de publicar. Es una novela bastante llamativa por algunos aspectos que interesan a los estudiosos de filosofía, de historia, de literatura, por supuesto, de teología. El capítulo sobre los cristianos llama mucho la atención, deja mucho que pensar y nos hace entender un poco esta relación que hay. Yo escribí un texto sobre el cual me voy guiando, me va a acompañar porque yo le respondo a la literatura con literatura, y esto es más como una respuesta a esta obra, una respuesta que se considera inspirada de alguien que ha leído gran parte de la obra de Pablo, hasta la tesis doctoral, que decía ahora, y estaba pensando en los límites de Marco Aurelio, precisamente porque esta es una novela de frontera, no solo por el título, sino por el desbordamiento en el tiempo, incluso más que en el espacio. Esta es una novela en la que se borran los límites del yo narrador, y las fronteras del imperio son las fronteras del escritor, las fronteras de sus imposibilidades y las del lector que atacaos para encontrar guiños con la historia, y también el anacronismo, entendiendo que el anacronismo es una categoría que nos permite leer. Usualmente hemos dicho no podemos leer desde lo anacrónico, pero ahora hay hermeneutas, historiadores del arte, que nos dicen precisamente debemos leer desde lo anacrónico para poder crear una lectura creativa. Y quiero empezar por un episodio que se da en Alejandría, donde un hombre se acerca, es un ciego, acompañado por una mujer de rasgos orientales, proviene de Hispania el personaje, y cita a los hermanos en la biblioteca. Me llamó mucho la atención porque es encontrar a Borges en la Roma del siglo II. Esto, digamos, es lo más llamativo, precisamente empezar por lo anacrónico, lo que nos permite pensar. De hecho, ya la novela histórica es anacrónica en términos de que el novelista es alguien de otro lugar que entra y dialoga. Entonces quería citar la Biblioteca de Babel de Borges cuando dice: el universo que otros llaman biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio, creados por barandas bajísimas. Así abre Borges la Biblioteca de Babel, y Pablo Montoya reescribe en este libro: esa biblioteca era el reflejo del cosmos, lo conformaban galerías hexagonales dueñas de anaqueles que contenían libros infinitos y también idiomas infinitos, un caos que lo envolvía todo simultáneamente, pero en tal laberinto habitaba una entidad divina. Es propiamente ese juego de encontrar espejos, la literatura como espejo, el espejo donde vuelve a contarse
y en ese contarse también hay una ruptura. Es un procedimiento que se da en la literatura latinoamericana que menciona hace un momento, y se da gracias propiamente al trabajo de Borges, de los cuentos de Borges, en la escritura de estos novelistas. Acá confluye lo imaginario y lo real, la obra literaria como un tejido de relaciones en las que no hay un centro sino un círculo, la escritura circular, como las propias ruinas circulares, y dentro de estas características aparece la función de la distorsión literaria como la posibilidad de irrumpir en la historia. Esto me llama pues la atención sobre todo porque acá veo a estos personajes, para mí, no sé cuál sería mi interpretación, pero son Borges y María Kodama en la Biblioteca de Alejandría. Esto me llama mucho la atención también porque ya Pablo Montoya había hecho algo en sus prosas poéticas como Adiós a los próceres, que es ficcionalizar a personajes históricos y jugar con ellos. También hay un guiño similar que se hizo en La sombra de Orión, que fue un guiño al realismo mágico, en un episodio en el que llueve cocaína en la Comuna 13. Entonces es parte de ese juego, efectivamente, porque acá es Borges el que aparece y nos permite ver que estamos leyendo desde un lugar distinto la historia. Al final no vamos a leer la historia nunca desde la objetividad histórica, sino que por lo menos en el campo de la literatura vamos a leerla desde el juego de la imaginación. Incluso Hayden White, que es un investigador histórico norteamericano, él dice: gran parte de lo que imaginamos de la historia es una novelación de la historia. Tenemos que hacer novela de la propia historia, y entonces se borra esa idea de que la novela histórica tiene que ser fiel, porque a lo que es fiel la novela es a las preocupaciones del autor. También Pablo, habías escrito sobre Roma, en Lejos de Roma, donde el poeta Ovidio también tiene una visión muy particular, porque hay un momento en que él ve a los desplazados, muy similares a los desplazados colombianos, en Tomos, que es el lugar donde se queda. Entonces acá entramos en un momento en que habla el emperador romano, ese emperador filósofo que genera, digamos, una escritura poética. Es interesante ese marco, porque se escribe en primera persona, se escribe sin alardes, pero lleno de poesía, y en algún momento se aborda con, digamos, has usado también la irreverencia, la ironía con los personajes históricos, pero en este caso, digamos, ya hay un acercamiento a los personajes, incluso a la historia, un recuento fuerte de la historia, que a veces lo siento como que hubo cuando miro acá la contracarátula y escribe Carlos García Gual, y digo que estaría en la mente de Pablo al entregarle el libro a un helenista, filólogo, ¿sí? Muy serio, muy comprometido, enfrente de un creador literario que hace una propuesta diferente. En ese caso vemos, digamos, a un autor que se enfrenta a esto y encontrar, digamos, una novela de rupturas. Hay una parte histórica bastante llamativa, sobre todo los últimos días de Marco Aurelio, cercano a la muerte, en medio de la lucha por defender las fronteras de Roma. Y también hay otra intertextualidad que me llama la atención, que son las memorias de Adriano, de Yourcenar, porque recordamos, Yourcenar escribe, la obra empieza Querido Marco, ¿sí? Es Marco Aurelio, el narratario de esta obra, y acá la de Yourcenar, y acá es Marco Aurelio el que responde a la narrativa propiamente, el que responde desde su punto de vista y escribe un texto paralelo, podríamos decir que es un texto apócrifo paralelo a las meditaciones. Entonces están las meditaciones y en la obra se recuenta una memoria distinta, una memoria guiada por la historia, que de algún modo creo que nos da mucha luz sobre las concepciones históricas del Imperio Romano en el siglo II. Es de resaltar para mí la dificultad de escribir desde un autor tan austero, que desde la juventud, por ejemplo, decidió no usar toga en casa, y él quiso dormir en el suelo como los estoicos, solo que la mamá no lo dejó, entonces tuvo que poner un piso de piel de cabra para poder dormir ahí. En comparación con el Adriano de Yourcenar, cuya vida pasional y sus intrigas políticas lo hacen un personaje histórico mucho más atractivo, lo que hace Pablo Montoya es penetrar en la voz de un hombre sobrio, que recuerda, pero también recordar es olvidar.
entra ese juego de la memoria y el olvido, porque el ejercicio de la literatura también es un ejercicio de olvidar. Recuerdo cuando Yourcenar dijo que al escribir Memorias de Adriano dejó mucho tiempo de viajar a Roma, no fue más a la vida de Adriano, para que todo fuera una ensoñación de la memoria y ya pudiera crear un mundo diferente. Acá hay un hombre sobrio, por ejemplo, que recuerda los rumores de las infidelidades de Faustina, su esposa o su hijo Cómodo, que era un personaje pues bastante particular, hasta el punto que se decía, y eran los chismes que el autor recoge en este libro, pero que también están en la historia romana, y es que hay es probable que el hijo no fuera auténtico de Marco Aurelio, sino de un gladiador de esos que estaba apasionado el personaje. Bueno, acá esto de nuevo quiero volver a Yourcenar, porque acá hay una relación doble o dos aspectos que quisiera llamar la atención. Uno es que, sin duda alguna, Yourcenar es la madre literaria de Pablo Montoya, ¿sí? Y en términos freudianos no podríamos hablar de matar a la madre, pero estaríamos hablando de superar a la madre, o de vencer a la madre, o de vencer el complejo de Edipo literario, en el que el autor, de alguna manera, vence a esta otra escritora y se distancia de ella. ¿Y por qué lo digo? El Tríptico de la Infamia, que es pues la novela más celebrada de Pablo Montoya, hay tres pintores en los que aparecen en la misma época de Zenón, el personaje de Opus Nico, y es casi una intertextualidad con ella, donde hay una respuesta distinta vinculada a América Latina. Son tres pintores protestantes en la época de guerras de religión, y cada uno hace una reflexión bastante llamativa. Acá, digamos, Marco Aurelio se adentra en la tradición de Yourcenar, escribiendo desde una voz distinta, y sobre todo por la crítica que hay. Encuentro una crítica a la construcción que hace Yourcenar del mismo Adriano. Recordamos a un Adriano refinado, a un Adriano amante, a un Adriano escultor, filósofo, cuasi filósofo, pero acá hay pasajes como el siguiente. Adriano fue un hombre culto, aunque la arrogancia terminó sofocando su inteligencia. Le gustaba festejar sus cumpleaños con días de combates entre gladiadores y la exhibición de miles de animales salvajes. Era intrigante y se entrometía demasiado en los asuntos domésticos de sus subalternos. En su último periodo lo atravesó una rabiosa soberbia que lo llevó una vez más a envilecer sus manos con órdenes de muerte a hombres patricios. Entonces veo acá un gesto de superación de la escritura de esta guía literaria que ha sido Yourcenar, y veo un gesto de una autonomía donde el escritor toma una voz propia. Entonces me parece pues interesante sobre todo esto. Y otro episodio que también quisiera mencionar de esta obra, para mí los dos grandes episodios de esta novela es el encuentro con este hombre en la biblioteca de Alejandría, este hombre y esta mujer, que a mi modo de ver es Borges, y con Tertulio también, que es un personaje que se me hace parecido a Pablo Montoya, casi como un hombre cerca de los 60 años, que rompe los límites del tiempo y desde una situación de enfermedad se enfrenta a las posturas de Marco Aurelio para cuestionarlo. Es decir, no es una novela apologética, no es una novela sobre el emperador, es decir, imperialista, es una novela todo lo contrario, incluso desde una interpretación postcolonial, que es capaz de introducir a un personaje que le pregunta a Marco Aurelio en su propio lenguaje, sin caer pues, en este juego desde otras categorías, sino usando la misma estructura de lo que pensaban los estoicos, o los epicúreos, o los cínicos, o incluso los cristianos, porque los cristianos aquí aparecen como una secta, en el buen sentido de la palabra, en el sentido sociológico, pero también como un grupo filosófico que era como los sociólogos de la religión, digamos Gerd Tyson, ha caracterizado a los cristianos. Los cristianos venían siendo más similares a los cínicos y a los epicúreos en su forma de viajar, por lo menos. Este personaje me llama la atención porque le recuerda a Marco Aurelio el episodio de Luctuno, donde matan a varios cristianos, donde los ofrecen en el circo a falta de gladiadores. Los gladiadores se habían ido para el ejército porque estaban en medio de una guerra, y acá empieza el debate sobre quiénes son esos cristianos. Marco Aurelio ve a los cristianos como una secta ignorante, y Tertulo es el que percibe la luz de una manera distinta. Es interesante porque él sufre una fotofobia, no está viendo bien
pero en la tradición literaria, los personajes que no ven bien son los que ven más. Entonces tenemos a Homero, por ejemplo, tenemos a Tiresias en este mundo griego, y este personaje Tertulo ve de otra manera, él percibe la luz de otra manera, y por esto le parece, empezando por ejemplo el tema de los cristianos, él dice, bueno, valoro el asunto de la compasión y la misericordia en ellos, también manifiesta esta simpatía por el rechazo que sienten los cristianos hacia la guerra, una de las cosas en las que ellos no querían hacer parte ni vincularse con el mundo, y pone en cuestión la pasividad de Marco Aurelio frente a la muerte de estas personas. Incluso una de las fuentes que se cita es Justino Mártir, los diálogos con Trifón, también aparece Atenágoras, la legación, y aparece en esta obra también los textos de Celso, que se pueden rescatar solamente de Orígenes, en Orígenes contra Celso, pero recordamos que los textos de Orígenes fueron quemados, no porque Celso fuera pagano, sino porque Orígenes era hereje. Es decir, la misma iglesia los quemó por accidente y los acabó. Entonces me parece interesante porque Marco Aurelio termina retrocediendo ante las preguntas que le hace Tertulo, y Marco Aurelio es capaz de ser cuestionado desde las categorías de un personaje, de su contexto y de su entorno. Ahí pues quiero rescatar este aspecto importante en la voz de este personaje cuando dice Tertulo: una de las desgracias de la criatura humana es estar rodeada de males necesarios: la esclavitud, los gladiadores, el trato despótico que damos a las mujeres, la guerra. Pero lo mejor sería prohibir todas las inequidades, sobre todo aquellas que atentan contra la dignidad humana. Los príncipes poseen el poder para hacerlo. Tú has tenido en tus manos esa oportunidad y la has desaprovechado. No tenemos, digamos, acá ninguna apología, tenemos una crítica fuerte, tenemos un llamado interesante a desidealizar, incluso en esta época donde se venden bastantes libros sobre estoicismo, incluso un manual de cómo ser estoico, ¿cierto? Y es bastante tenido, pero bueno, ¿cuán estoicos podemos ser cuando nos mentimos a nosotros mismos? Y la otra pregunta pues es si en realidad podemos vivir sin mentirnos a nosotros mismos. Por esto es que esta novela me parece que afronta la mayor dificultad. Es una novela que escala obstáculos. Escribir sobre este autor no es fácil. Es escribir en primera persona desde la voz de un emperador con el que no se está de acuerdo, en la medida en que todo imperio es la imposición de una violencia, pero el escritor es un pacifista, y es un pacifista declarado. Entonces, lograr tener esa voz me parece llamativo, y surgen estas preguntas, como se puede ser militar y poeta, o se puede ser filósofo y emperador, y cuáles son los límites entre lo uno y lo otro. Y tal vez estos límites del imperio no sean los externos de Roma, sino hasta dónde rompemos nuestros propios límites para ser ser auténticos con nosotros mismos. Pablo, con este comentario quería empezar preguntándote que has escrito con frecuencia sobre y desde Los Derrotados. Hay una obra que se llama Los Derrotados, publicada en 2012, 12 por sílaba. Entonces, ¿qué se siente cambiar de piel para escribir ya no desde la voz de los derrotados, sino desde la voz de un emperador? ¿Cuáles han sido esos desafíos principales para cambiar radicalmente de voz narrativa? Bueno, gracias Juan Esteban por tu presentación, muy detenida, muy estudiosa, muy apasionada. Me siento muy reconfortado de tener un interlocutor de esta categoría. Creo que la Universidad Javeriana ha adquirido a un gran pensador, y a un gran escritor, y a un hombre muy completo como es Juan Esteban Rondón. Bueno, gracias a ustedes por venir. Me alegra mucho pues que estén aquí. Voy a mejor a tomar el micrófono. Bueno, muchos de los aspectos que tocó Juan Esteban suscitan deseos en mí de responder. La relación con Yourcenar, por ejemplo. A veces pienso que la novela fue escrita para ella, que es un cuestionamiento del memoria de Adriano.
o al menos de esa figura que ella nos muestra, y que yo, por supuesto, durante mucho tiempo, y Juan Esteban es testigo de ello, fui un gran admirador de esa novela, la enseñé en los seminarios de la Universidad de Antioquia, la he celebrado muchísimas veces, y por supuesto que la sigo celebrando, pero a la hora de sentarme a escribir sobre Marco Aurelio, evidentemente tuve que confrontarme con ella. En primer lugar, porque ella dice con los ojos abiertos, la famosa el libro de entrevistas que le hicieron, le pregunta al entrevistador ¿por qué no fue Marco Aurelio y en cambio sí Adriano? Y ella respondía que Marco Aurelio, a pesar de ser un hombre de una gran envergadura humana, era un hombre más o menos plano, monótono, mientras que el múltiple y variado era Adriano, que por lo tanto Marco Aurelio no ofrecía para la literatura unas posibilidades, digamos, más vitales. Yo no estoy de acuerdo, pues, por supuesto, con ese criterio, y a la medida en que me fui adentrando en Marco Aurelio, en su vida, en su obra y en su época, me di cuenta al contrario que es un personaje bastante lleno de vericuetos. Algunos de ellos lo señaló Juan Esteban, esa paradoja que hay entre el emperador filósofo y el guerrero, por ejemplo. Esa mera paradoja ofrece un campo de interpretación para la literatura, a mi modo de ver, magnífico, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, el tema de los cristianos, por supuesto que quizás abordaremos ahora más adelante, la dificultad de escritura a la hora de enfrentar ese capítulo, porque Marco Aurelio solamente tiene una alusión en Meditaciones a los cristianos. O sea, las fuentes que tenemos de Marco Aurelio son dos directas: las Meditaciones, un libro escrito para no publicarse jamás, pero que por los avatares del destino terminó siendo un libro armado, quién sabe por quién, y que hoy en día es un gran éxito editorial, ¿no? Y por otro lado, la otra fuente son las cartas que podemos leer de Marco Aurelio con algunos de sus amigos y maestros. En las cartas no hay ninguna alusión a los cristianos. En las cartas quiero decir personales. Y en Meditaciones solamente hay una alusión, y es más o menos, Marco Aurelio dice que hay que morir con cierta dignidad, que hay que ir a la muerte con cierta responsabilidad, con cierto sentido del honor, con cierto sentido de la resignación, y no ir con ese ánimo espectacular con que los cristianos iban a la muerte, buscando ser mártires para después ir al reino de los cielos. Pero Marco Aurelio no se pone a divagar en torno a eso, sino que simplemente es una alusión, y de ahí la gran dificultad que yo tuve para poderle dar a él y a Tertulo toda una reflexión sobre la secta que en ese momento estaba ya prácticamente extendida por todo el imperio romano. Entonces este capítulo fue bastante exigente a nivel de lecturas, de las pocas fuentes que hay justamente frente a lo que posiblemente los romanos paganos cultos pensaron sobre esa secta, ¿no? Pero bien, tú has señalado un punto muy, muy especial, y es la gran dificultad que me provocó a mí meterme en la cabeza de un emperador. Yo que he escrito novelas donde los personajes son generalmente periféricos, marginales, rebeldes, libertarios en cierta medida, perseguidos políticos, exiliados, artistas, y gran parte de ellos derrotados, o al menos derrotados políticamente hablando, ¿no? Mientras que este es un emperador, es el centro del poder, el centro de un imperio, es un gran patriarca, un emperador conservador, un emperador con unas ciertas posturas que a mí me suscitaban inicialmente, no repudio, pero sí como un distanciamiento. Y yo decía, ¿cómo me meto en este señor? ¿Sí? ¿Cómo hago que él sea yo y yo sea él si hay una gran diferencia, no solamente temporal, sino una diferencia ideológica? Yo soy un hombre de un país colonizado, yo soy un escritor colombiano, latinoamericano, y siempre he repudiado de alguna manera de las políticas imperiales. ¿Y cómo meterme en la mente de un emperador que representa justamente el centro del poder? Pero sin embargo, la novela está enunciada, está contada en primera persona desde un margen del imperio,
desde un límite del imperio. Y esa categoría marginal y periférica en la que está situado mi Marco Aurelio me permitió un cierto acercamiento a él, ¿no? Bueno, una pregunta. Hay un investigador judío que hizo un trabajo sobre los demonios secretos de David, hasta el punto en que en la dedicatoria se lo dedica a la abuela y le dice: ups, abuela, lo siento mucho. Y empieza a encontrar que el rey David, tan idealizado como este hombre perfecto, tiene una historia de asesinatos detrás para llegar al trono. Es decir, para él poder llegar a ser lo que fue, todos sus enemigos murieron por accidente. Todos sus enemigos murieron porque un mensajero se dio cuenta que ya estaban muriendo, o alguien amaneció muerto y sobrevive una mujer con la que él se casa. En este caso, desde tu investigación, este personaje idealizado, no en tu novela, pero sí por la historia, por el marketing, incluso ahora, has encontrado algunos rasgos en los que uno dijera, bueno, también hay unas dimensiones ocultas, monstruosas, diversas del personaje de Marco Aurelio. Bueno, de los diferentes biógrafos, historiadores que yo consulté sobre Marco Aurelio, casi todos son apologéticos con Marco Aurelio. O sea, casi todos tienen una gran fascinación por ese personaje, por su bondad, por su ecuanimidad, para emplear un término estoico, por su, digamos, capacidad de controlar un imperio que estuvo cercado por diferentes crisis, por las crisis, por la peste, por la primera gran pandemia que cayó en Occidente, la tuvo que enfrentar Marco Aurelio, por las invasiones bárbaras, que fueron muchísimas durante su mandato, por la crisis climática, muy parecida a la nuestra justamente, y también por el crecimiento ya en cierta medida tangible, visible, ostensible de los cristianos. Entonces, muchos o casi todos consideraron que Marco Aurelio logró administrar un imperio e impidió que éste se fuese al carajo, como se dice. Claro, casi todos se preguntan y le reprochan de algún modo, y esto, digamos, persiste desde la historia augusta hasta nuestros días, el hecho de que él haya dejado a un lado la adopción del mejor y le haya cedido el poder a Cómodo, su hijo. Eso fue una decisión errática completamente, y ese es como el máximo reproche que se le hace o se le ha hecho a él. Pero yo tengo esta interpretación. Yo creo que la Roma antigua era profundamente misógina. Por un lado, esa misoginia la heredó el cristianismo, los historiadores cristianos, y creo que no le perdonaron a Faustina que fuese la madre de un hijo de esas categorías. Y entonces inventaron a través de chismes y de habladillas el asunto de que ella era una ninfómana que se acostaba con gladiadores, con marineros, etcétera, etcétera, y que de una de esas relaciones nació Cómodo. O sea, Cómodo no podía ser el hijo de un hombre tan virtuoso, de un hombre tan sabio, según estos historiadores, de Julio Capitolino, que es el que escribe la biografía de Marco Aurelio, la historia augusta, hasta los últimos biógrafos. Pero es verdad que en los últimos biógrafos de Marco Aurelio sí hay un distanciamiento quizás de esa interpretación. Y todos sabemos hoy en día que la fuente mayor para saber sobre los emperadores antoninos es la historia augusta, pero al mismo tiempo es una fuente no fiable, porque está llena de rumores, lleno de chismes, está llena de evaluaciones completamente improbables, digámoslo así. Entonces, sin embargo, entre las múltiples interpretaciones, biografías, consideraciones sobre Marco Aurelio, hay una de Fraschetti, un historiador italiano del siglo XX, que escribió un libro que se llama Marco Aurelio o la miseria de la filosofía, donde él sí considera que Marco Aurelio fue un emperador nefasto, ¿sí? Y que fue culpa de él justamente el que Roma y el imperio se haya ido al carajo.
¿sí? Entonces lo culpa de su guerrerismo, lo culpa de su política imperial devastadora, lo culpa justamente también de haberse metido con una mujer ninfómana, ¿sí? Y aunque Fraschetti está continuamente, que esa es la gran contradicción del libro de Fraschetti, que me parece un libro escrito con un espíritu de mala leche. Es curioso, es la única interpretación que yo vi negativa sobre Marco Aurelio de principio a fin, pero escrita por un historiador mala leche. ¿Y en qué reside esa mezquindad interpretativa? En que considera que la historia augusta es una fuente no fiable y sin embargo se basa en la historia augusta para atacar y fustigar continuamente a Marco Aurelio. Ahora, Marco Aurelio sí, parece ser que él es el que crea el famoso impuesto de guerra. Ustedes saben que la peste durante el mandato de Marco Aurelio diezma las legiones romanas. Entonces, como Roma estaba sustentado en el soporte militar, lo que hizo Marco Aurelio fue nutrir el ejército con esclavos, con gladiadores, y eso le parece a Fraschetti una medida completamente contraproducente, ¿sí? Además que impuso el impuesto de guerra para favorecer o para impulsar esas campañas militares en el norte que fueron campañas completamente, digamos, mal llevadas y completamente fracasadas. Ahora, ese asunto del fracaso de las políticas imperiales guerreras de Marco Aurelio frente a las invasiones bárbaras son bastante, las posturas de los historiadores son muy polémicas. Hasta qué punto la idea de Marco Aurelio de detener esas invasiones bárbaras, creando dos provincias para que esos bárbaros se romanizaran y así impedir las guerras, si esa no es una medida inteligente, se preguntan unos, o si es una medida completamente contrariada para la Roma de ese entonces. Y en esa línea de pensamiento, casi siempre hemos escuchado que Roma es un imperio malo, imperialista, destructivo, pero ahora se viene interpretando de una manera distinta porque se dice, bueno, Roma era pluralista, era pluricultural, había naciones diversas dentro de Roma, incluso dentro de los historiadores cristianos, que antes se decía, se atacaba a Roma porque martirizaba a los cristianos, ahora hay unos que dicen, bueno, no es tan leyenda negra. ¿Cuál es tu punto de vista con respecto a esta leyenda negra que hay de Roma en la que todo en ella era destructivo? No, yo no estoy de acuerdo con ese extremismo interpretativo. Sí pienso de algún modo, a la luz de las tendencias decoloniales, que de Roma vienen todos los sometimientos, ¿cierto? Pero de Roma también vienen un montón de situaciones que me parecen valiosísimas y que de alguna manera han moldeado una especie de camino hacia la perfectibilidad humana. Por ejemplo, el Código Civil. El Código Civil es una permanencia frente a la justicia romana que su aspiración es el bien común. Digamos que su aspiración primera. El problema es que ese Código Civil ha evolucionado, ¿no? Y evoluciona a través de Roma. Y ahí es donde yo pienso que la contribución al Código Civil, en el sentido pues humanístico, en el sentido de perfección moralista o moral o ética, la contribución que hacen los estoicos del periodo antonino, y del periodo pues, que particularmente de Antonino Pío y Marco Aurelio, es muy importante. ¿Por qué? Porque intentan minimizar la esclavitud. Es decir, el número de libertos durante el periodo de Marco Aurelio es impresionante. Claro, ellos no podían abolir la esclavitud y quizás sea un poquito exigente de parte nuestra desde este presente pedirle a Roma, a la Roma del siglo I, del siglo II, una abolición de la esclavitud. Pero cuando uno lea a los estoicos, cuando uno lea a Séneca, cuando uno lea a Epicteto, cuando uno lea a Marco Aurelio, cuando uno lea a Rusonio, ¿cómo se llama el nombre? Musonio Rufo, uno sí siente que ahí ya está la semilla de los derechos humanos. La semilla de los derechos humanos. Es decir, los estoicos decían, todos somos iguales frente a la providencia.
por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que la esclavitud era un soporte económico, era la base de la economía del imperio, y evidentemente eliminarla de un día para otro, que es lo que le dice Marco Aurelio a su amigo Tertulo: pero Tertulo, ubícate en el tiempo. O sea, tú estás ignorando el tiempo. Claro, como Tertulo, ya lo digo Vanessa, Tertulo está ubicado en el siglo XXI de algún modo. Tertulo se da el lujo de decir: no, pero es que yo sueño un día en que me despierte y en Roma no haya esclavitud, otro día en que me despierte y ya sean completamente prohibidos los juegos de los gladiadores, ¿sí? Que al otro día las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, al menos las ciudadanas, ¿no? Pero claro, son pensamientos utópicos. Pero es que los utopistas, desde la antigüedad hasta nuestros días, casi siempre han pensado en esa dirección. ¿Cuál es esa dirección? La igualdad ante los derechos. Claro, nos hemos demorado siglos, y ahí es cuando el cristianismo interviene para dulcificar la crueldad, la ley del talión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que claro, Tertulo le exige demasiado a Marco Aurelio en esa conversación que tienen. Marco le dice, son amigos, ¿no? Y se permiten todas las críticas sin pelear. En eso reside la amistad, ¿no? En los términos de Montaigne, ¿sí? El uno y el otro son distintos, pero se abrazan en el diálogo. Esa es la amistad, finalmente. Yo creo que así está mostrada la amistad entre Livio Tertulo y Marco Aurelio. Pero Marco sí le dice: no, a ver, yo no puedo abolir la esclavitud de un día para otro, ¿sí? Porque el imperio se cae. Y inclusive hoy no podemos abolir las nuevas formas de la esclavitud, porque la economía se cae. Bolívar prometió la abolición de la esclavitud, se la prometió a Pétion, el líder haitiano, que lo asiló allá en Haití, que le dio barcos, hombres, armas, para que viniera a armar su revolución bolivariana. ¿Y qué le dijo Pétion? Prométame, comandante general Bolívar, que apenas usted entró en la independencia, va a abolir la esclavitud. Y Bolívar se lo prometió. Y la abolió. No lo dejaron. No pudo, no fue capaz, no quiso. Bueno, que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque si abolía la esclavitud en 1819, 20, 25, 30, la economía del país se le vino al carajo. Porque la economía de Colombia en el siglo XVIII y XIX estaba fundada ¿en qué? En la esclavitud. Entonces es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque tenemos la historia de las sociedades humanas están ancladas en grandes desajustes. ¿Sí? Y todavía estamos tratando de ajustar este orden de cosas y no hemos podido. Y yo creo que la novela está contada o está narrada o está propuesta al lector desde este presente, ¿no? Desde un escritor pacifista como soy yo, desde un escritor que cree en la igualdad de los derechos humanos y que cree profundamente que las leyes deben contribuir, no solamente las leyes, las artes, las ciencias deben contribuir a la construcción de una sociedad armónica, equilibrada, donde no haya sometidos. Pero miremos el mundo que tenemos hoy. O sea, es un mundo muy parecido en ciertas cosas a ese mundo de atrás. Y pensar un poco en línea de esclavitud, el personaje de Desideria me llama la atención, empezando porque el nombre es el deseo, ¿no? La mujer que es el deseo. En la novela Marco Aurelio tiene un amante o una concubina después de la muerte de su esposa, y ella se convierte en la figura que, digamos, en literatura se viene trabajando también: el hombre viejo con la mujer joven. Memoria de mis putas tristes de García Márquez, La casa de las bellas durmientes de Kawabata también aparece ahí. Y esto me hace pensar en la relación entre el amor y la libertad. ¿Hasta dónde se puede vivir ese amor pleno de Marco Aurelio bajo el código de la esclavitud? O sea, yo creo que hay que estar claro, desde el punto de vista de los puristas de la historia, desde el punto de vista de los arqueólogos de la historia, lo que hacemos los escritores es completamente falso. Mentimos, falseamos el pasado, lo reinventamos, lo modificamos. Yo le pregunté, yo estoy viviendo ahora en Madrid y consulté a algunos especialistas en estoicismo,
les pregunté si era posible erotizar, sensualizar a Marco Aurelio. Entonces ellos me decían, desde el punto de vista del estoicismo, el sexo es un indiferente. O sea, el sexo entre los romanos y entre los estoicos romanos tiene una función procreativa, punto. No se preocupan en el placer, no se preocupan en el erotismo, o no hay referencias de ese estilo, ¿no? Si uno los consulta. ¿Por qué? Porque no aparece como un motivo esencial de la ética sofística, estoica. No aparece. Y sin embargo, la historia augusta aparece un dato. Dice Julio Capitolino, después de que Marco Aurelio entierra a Faustina y llega a Roma, estaba haciendo un viaje por Oriente, llega a Roma y se consigue entre su círculo de libertos a una concubina. No dice más nada. No dice quién era su concubina, de dónde procedía, qué edad tenía. Simplemente Marco Aurelio descarta la posibilidad de volverse a casar con una matrona y más bien opta por hacerse acompañar de una concubina. ¿Para qué se consigue el emperador romano una concubina? ¿O para qué se consigue un hombre de poder una concubina? Si Marco Aurelio fuese un estoico santo, digámoslo así, ajeno completamente a eso, no se consigue la concubina. Entonces, el escritor, ¿qué hace frente a eso? A mí me parecía importante en esta reactualización de Marco Aurelio, o en esta falsificación, dirán algunos, de Marco Aurelio, o en esta reinvención de Marco Aurelio, me parecía muy importante dignificar, reducir al menos la misoginia romana y darle un estatus a las mujeres que rodean a Marco Aurelio. Entonces, mi Faustina no es ninfómana, mi Faustina no se acuesta con los gladiadores, mi Faustina es la Faustina que Marco Aurelio agradece en el primer libro de Meditaciones. ¿Qué piensa Marco Aurelio en ese primer libro de Faustina? Que era una mujer obediente, una mujer ajena a los falsos artificios, una mujer buena. Y yo me baso en eso, y me baso además en el hecho de que Faustina estuvo toda la vida marital, que duró de los 13 años hasta los 45 años, pariendo hijos. Tuvo 13, 14 hijos. Entonces, ¿a qué horas una mujer que pare tantos hijos puede ser infiel a un hombre? Se pregunta uno, ¿no? Entonces, la Faustina que yo propongo es una Faustina, una matrona querida por sus esclavos, por sus hijos, por su familia, por sus libertos, por el mismo esposo, inclusive una emperatriz querida por las legiones romanas. La madre de Marco Aurelio es una mujer completamente dignificada en mi novela, y Desideria, que es el nombre que yo le pongo a la concubina, o sea, la deseada, es un motivo de renovación sensual y erótica para ese viejo Marco Aurelio que está pronto a la muerte. Entonces, una efímera tregua, el capítulo se llama así incluso, una efímera tregua. ¿En qué consiste esa efímera tregua? En que por fin hay un par de años de paz en el imperio. Todo el resto del mandato de Marco Aurelio está asignado por la guerra, por las sublevaciones, por las invasiones bárbaras, etcétera, etcétera. Entonces hay una tregua en que Marco Aurelio se beneficia de la paz, está en Roma y al mismo tiempo comparte el lecho con Desideria. Pero como él es un romano y como desciende de Eneas, entonces sabe que tiene que dejar esa tregua, romperla, lo que le pasa a Eneas con Dido, ¿recuerdan? En la Eneida, ¿sí? Es decir, Dido le dice a Eneas, quédate conmigo, seamos felices, yo te brindo la felicidad y te brindo el poder. Y Eneas dice, no, yo tengo un compromiso, yo tengo que crear la civilización romana. Y deja a Dido se suicida, frustrada y amargada y un poco iracunda. Desideria no hace eso, pero digamos que el comportamiento de Marco Aurelio
obedece a esa tradición romana que viene desde Eneas, en la que el compromiso cívico, militar y religioso se impone a Marco Aurelio en tanto que es un ciudadano romano. Entonces rompe esa tregua y va a la guerra. Habría que pensar también que Marco Aurelio no era del todo estoico, porque yo creo que no. Él bebía de los aristotélicos, era muy aristotélico, tenía de los epicúreos, era un poco platónico, admiraba con distancia a los cristianos, admiraba por supuesto a los cínicos, todos admiraban a Diógenes, el cínico, es decir, no era tampoco que seguía al pie de la letra. Igual si uno sigue cualquier doctrina al pie de la letra, el cuerpo es el cuerpo. ¿Sí? Y yo creo que el Marco Aurelio que yo me pongo a lector es un Marco Aurelio ecléctico. Sí, es un estoico, fundamentalmente, pero es un estoico que se deja penetrar por el epicureísmo. Inclusive en la meditación hay pasajes en que Marco Aurelio dice, después de la muerte, que sí, disolución de los átomos en la nada, o la unión con el logos, o unión con el logos, con la razón cósmica, con la providencia, ¿no? Él se debate en esas dos posibilidades, ¿no? Y aunque el Marco Aurelio de las meditaciones es un Marco Aurelio que reniega de los libros, recordemos que ese libro de meditaciones está escrito durante la vejez de Marco Aurelio, en medio de la guerra, en medio de la peste. Entonces es un libro que está penetrado por una cierta atmósfera pesimista frente a ciertas situaciones que entusiasmaron mucho al joven Marco Aurelio, porque Marco Aurelio fue un gran lector, fue un gran estudioso de la filosofía. ¿Sí? Y cuando habla de la correspondencia con Frontón, su maestro en retórica latina, hay un entusiasmo permanente por los libros, por Lucrecio, por Cicerón, por Virgilio, por los poetas que tanto quiso Marco Aurelio. ¿Sí? Entonces hay que mirar muy bien y el escritor tiene que sopesar de algún modo a ese Marco Aurelio, ¿cierto? Y no solamente someterlo a lo que de pronto podría prevalecer en la atmósfera de las meditaciones, que es este ámbito difícil, de angustia, qué sé yo. Pues yo creo que en Marco Aurelio sí hay un estoicismo bastante abierto a las diferentes. De hecho, él como emperador en Atenas, cuando él pasa por Atenas, él fortalece las escuelas que había creado Adriano, la escuela platónica, la aristotélica, la estoica y la epicúrea. Cuando va a la biblioteca de Alejandría, habla con todos los sabios del momento, inclusive con los cristianos, con los judíos. ¿Sí? Y a mí se me ocurrió, en la medida como de poner a dialogar a Marco Aurelio con la literatura y con los libros, se me ocurrió poner a Borges allí. ¿Pero por qué? Porque es que Borges es muy estoico. Borges, ¿qué dice? Todo está condenado al olvido, a la desmemoria, a la nada. Todo esto que hemos construido es ilusorio, y los estoicos también se plantean en cierta medida, y Marco Aurelio sí que lo hace, se plantean estos conceptos. Entonces digamos que el diálogo con Borges está anclado en los libros. Marco sí le dice a Borges, pero es que mire, su noción de biblioteca como metáfora del cosmos es una pesadilla. Es decir, porque Aurelio pensaba que los libros debían ocupar un sitio educativo en la sociedad, porque él era un emperador, él no es un poeta, y en cambio el Diego de Hispania es un poeta, y por lo tanto es peligroso para la instalación de esa ciudadela ideal que proponía Platón, y que de alguna manera Marco Aurelio quiso instalar, pero Marco dice en algún momento de meditaciones, no, es imposible que yo instale la república ideal platónica, me conformo con una ciudadela humana. Incluso se lo dice a sí mismo, en segunda persona, no vas a poder instaurar la polis platónica. Él mismo lo sabe, es imposible, ¿no? Bueno, una última pregunta, y me gustaría también, si alguien del público tiene una pregunta. ¿Se mancha las manos un autor pacifista cuando escribe encarnando a un emperador? Yo tengo una hija de 38 años que es profundamente antipatriarcal. Está nutrida
de los estudios decoloniales. Ella hizo su tesis sobre poblaciones negras porque ella tiene algo o mucho de afro, porque su madre es afro de algún modo, y hizo una tesis sobre las mujeres afro en Medellín. Mi hija estudia y vive hace muchos años en Francia, es francesa en realidad, bueno, es colombo-francesa. Y yo leí la tesis de ella y decía, wow, ¿qué es esto? Es decir, yo no estudié este tipo de cosas. Y de alguna manera le decía yo a mi hija, le decía Sara, yo estoy escribiendo una novela sobre Marco Aurelio, sobre un patriarca romano, blanco, conservador. Me decía, ¿cómo? Y yo sí, pero también estoy en la novela tratando de confrontarlo. Entonces creo que en la medida de la confrontación que hay en la novela con Marco Aurelio y en ese ánimo de no beatificarlo, creo que no estoy manchado. Creo que no tengo manchadas las manos. Y creo que Tertulo me brinda la posibilidad de salir limpio de esta tarea tan difícil que tuve al escribir esta novela. Porque Tertulo, como lo dijo ya Juan Esteban, el libro de Tertulo confronta a Marco Aurelio, pero también confronta al imperio expansionista, al imperio sometedor, al imperio militarista, al imperio que no ha logrado instaurar la verdadera justicia. Pero Marco le dice, pero valórame bien, mira, no he mandado a matar a nadie, no he perseguido a nadie, no me he ensangrentado las manos asesinando a quienes no están de acuerdo con mi política, no he expulsado a nadie, he sido tolerante. Reconocen al menos eso, le dice Marco Aurelio. Y Livio le dice, sí, sin duda las generaciones futuras te van a ponderar muy bien, pero no es suficiente. Entonces creo que esa proyección mía en Tertulo también de alguna manera, o eso pensé yo mientras escribía la novela, no sé si lo logro, ya lo dirá el lector, me posibilitaba el no sentirme manchado, maculado. Muchas gracias. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Tenemos aquí profes de teología, de literatura, poetas, estudiantes de filosofía. Algo que quisieran preguntarle al escritor. En primer lugar, Pablo, agradecerte por la presentación del texto y también a Juan Esteban por la introducción que nos ha hecho para poder familiarizarnos con la obra. Y una de las inquietudes que a mí me venía era pues precisamente cuál era la correlación o cuál era como el cierto diálogo que podría ocurrir entre Memorias de Adriano y Marco Aurelio y los límites del imperio. Y lo digo porque tuve la oportunidad de leer Memorias de Adriano cuando era un estudiante, hace muchos años ya, y fue motivado por un profesor de ética. Entonces intenté leer Memorias de Adriano bajo un criterio, una noción ética de ese personaje. Entonces me quedaba en la conversación que ha habido hasta este momento, ¿cuál es ese lugar ético de Marco Aurelio, ¿cierto? Que ya un poco lo ha ido usted manifestando como en su ser de emperador, con sus características, etcétera, etcétera. Pero no sé si hay un diálogo en la ética propia que Yuxena muestra de Adriano y una ética propia que muestra Marco Aurelio. A ver, yo también he sido un lector muy entusiasta de Memorias de Adriano, la he leído varias veces. En la última lectura que hice de Memorias de Adriano para escribir la novela de Marco Aurelio, vi cosas que quizás antes no había visto. Por ejemplo, lo francés, que es ese emperador. Es un emperador completamente afrancesado. Y es un emperador completamente yurcenarizado. Entonces, inclusive todas las escenas de los amoríos
de Adriano con las matronas romanas, eso está muy basado en las comedias francesas del siglo XVIII, la de Racine, la de Molière, etcétera, etcétera, ¿no? La de los libertinos franceses de esa época, que Juvenal lee y le atribuye a Marco Aurelio un montón, pero lo hace muy inteligentemente, de tal manera que los lectores no se den cuenta de eso. Yo me di cuenta un poco también porque estaba escribiendo la novela de Marco Aurelio, y Marco Aurelio es un emperador muy distinto a Adriano. Digamos que Juvenal lo que hace con Adriano es responder de algún modo a la época que ella estaba viviendo. Ella escribe la novela, la empieza a escribir cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Está la amenaza de la Guerra Fría. Ha habido una hecatombe impresionante, el genocidio judío, las bombas atómicas. Ha habido o sea, ella es consciente de la falta de un liderazgo político inteligente, sensato en el mundo que estaba o que había vivido. Entonces, para responderle a esa época, ella pone a un emperador que instala la paz en el imperio. Porque es verdad que y eso lo dice Marco Aurelio en la novela, es verdad que durante la administración de Adriano, o gran parte de la administración imperial de Adriano instala la paz, no hay campañas expansionistas. Al final viene la campaña en Judea, y ahí es cuando fracasa justamente su política imperial. Entonces, de algún modo Juvenal idealiza a Adriano. Adriano es el que adopta a Marco Aurelio. ¿Sí? Y los intérpretes de meditaciones, de meditaciones, en ese primer capítulo donde Marco Aurelio homenajea a sus maestros, hay un silencio rotundo frente a Adriano. No le agradece a Adriano. No hay ninguna manifestación de admiración, de gratitud, de apoyo, de solidaridad, qué sé yo, con Adriano. Ahora, cuando muere Adriano, ¿qué sucede? Cuando muere Adriano, el que se encarga de asumir los costos de los ritos fúnebres es el joven Marco Aurelio. Claro, ordenado por Antonino Pío. Y Antonino Pío es el que le dice al Senado que hay que divinizar a Adriano, porque el Senado no quería divinizar a Adriano, porque Adriano fue un emperador mal evaluado por el Senado. ¿Por qué? Porque Adriano mandó a asesinar a senadores, y eso era algo completamente... Entonces, yo creo que a pesar de que mi novela, porque yo me preguntaba, bien, ¿cómo voy a abordar el Adriano desde la perspectiva de Marco Aurelio? Entonces Marco Aurelio critica a Adriano. ¿Sí? Critica su gran vanidad, critica su gran tendencia al placer, inclusive le critica el hecho de querer divinizar a Antino, ¿sí? Y hacerle creer al mundo que ese joven sensual era un dios. Ante eso, Marco Aurelio es completamente distante. Marco Aurelio va a la Villa Adriana y se siente completamente rechazado por la atmósfera, digamos, ¿cómo llamarla?, promiscua, que reina en esa villa. ¿Sí? Yo, por supuesto, me invento todo esto, no faltaba más, pero es porque pienso que ese Marco Aurelio que yo construí debía tener una postura crítica frente a Adriano, y por qué ese silencio de Marco Aurelio en Meditaciones, mientras que el gran personaje elogiado, querido durante largos pasajes de Meditaciones es Antonino Pío. Ese sí es su padre, ese es el gran hombre que tenía relaciones con muchachos, pero sabía detenerlas en su momento, ¿no? Marco Aurelio también yo creo que Marco Aurelio también tuvo relaciones con muchachos, e inclusive en un pasaje de Meditaciones él habla del gran deseo que tuvo por un joven y una joven. Claro que él dice ahí que no los tocó. Creámosle, ¿no? Creámosle. Y creamos que Marco Aurelio llegó al matrimonio de Faustina
virgen, como llegó también ella. Un hombre ya de 25 años, creámosle, ¿no? Porque parece ser que eso también lo dice, o parece no, eso lo dice claramente en meditación. Y agradece el hecho de haber llegado al matrimonio intacto. Entonces, claro, la relación con Memoria de Adriano y la hermandad que tiene mi novela con Memoria de Adriano es el asunto o la preocupación por la investigación histórica, la necesidad de acudir al archivo histórico. 2. La reinvención del personaje histórico atravesado por la literatura. Ayusenar la criticaron los historiadores romanos, en Roma, perdón, ¿no? Por haber falseado ese emperador. Y Ayusenar tuvo el desacierto de responder a esos historiadores y a decir que ella había leído mucho. Claro que leyó mucho, por supuesto, pero la labor de la literatura no es emular con la historia, en el sentido de la objetividad. La literatura es reinvención, es imaginación, es el apoyo en la mentira, es la manipulación del pasado. Eso es lo que nos diferencia de los historiadores, ¿no? Me parece a mí. Ahora, lo otro que me hace, o que hace que mi novela sea muy hermana de Memoria de Adriano, es la apuesta por el lenguaje poético, es la apuesta por la reflexión filosófica. Sí, es también la apuesta por incrustar en la historia de la novela el viaje, e inclusive el sensualismo y la erotización. Entonces lo que dijo Juan Esteban me encantó, dio el clavo cuando él dice que yo trato de confrontar a mi maestra, no de matarla, por supuesto. Sí, no es un matricidio, ni mucho menos nada más, pero sí es una confrontación con ella que me enseñó tanto. Él lo dijo también, Juan Esteban, todo lo que le debo yo para poder entender, digamos, el escenario de las guerras de religión en la Europa a través de la figura de Zenón, el protagonista de Opus Nignum. Es decir, para yo entender qué pasaba con un intelectual o con un artista perseguido, más o menos libertario en esa época. Quien me enseñó todo eso fue Ayusenar, con la novela de Opus Nignum y con el destino de Zenón. Entonces, claro, toda mi gratitud para ella, pero sí creo que en esta novela sí tomo distancia. Sí, una preguntita. Muchas gracias por su presentación, bastante interesante. Desde su perspectiva, ¿cree usted que Marco Aurelio alimenta una ciudadanía guerrera? ¿Eso es el resultado de su estoicismo? ¿En qué lo diferencia de Comodo? Porque parece ser que no hubiera realmente una perspectiva imperial que se está imponiendo, que sería la de Marco Aurelio, sino como dos especies de perspectivas imperiales, maneras de ser. O sea, es imposible separar a Marco Aurelio y al estoico del guerrero. Es imposible. Y al principio me daba mucha dificultad, porque yo pensaba que los estoicos eran pacifistas. Y sí abogaban por la paz, pero eran conscientes de que la manera de defender lo que significaba Roma, sí, porque para ellos Roma era el establecimiento del orden, y del orden más avanzado, ¿no? Al menos en ese contexto occidental. Sabemos que la Roma de Marco Aurelio no tuvo contactos con China, tuvo contactos con los persas, tuvo contactos con los egipcios, tuvo contacto con los pueblos germanos, tuvo contactos con pueblos africanos negros, o que hoy llamaríamos negros, pero no tuvo contacto con la civilización china. Pero digamos que lo que defienden los romanos es una paz que nos parece a nosotros desde ahora una paz extraña, que es una paz fundada en la guerra. Pero esa paz fundada en la guerra
va evolucionando, se va volviendo un poco menos agresiva. Si comparamos las políticas imperiales guerreras de Marco Aurelio con las políticas imperiales, por ejemplo, de Trajano o de Nerón o del mismo Augusto, podemos ver diferencias. Lo que hace Marco Aurelio, según la mayor parte de los historiadores, es tratar de defender la estabilidad de Roma ante las invasiones bárbaras. Él tenía que hacerlo como ciudadano romano y como emperador, ¿no? ¿Y cómo tenían que hacerlo? A través de las legiones romanas y a través de la estructura militar, porque el Imperio Romano es un imperio profundamente afianzado en lo militar. De ahí viene la OTAN, de ahí viene el lobby armamentístico que hoy tenemos, una de sus raíces en Roma. A mí me parece eso una evidencia que son 2000 años nada. Y ahí está claramente la jerarquía militar, el poderío militar, la necesidad de que la sociedad civil crea que es fundamental basar nuestra organización cotidiana, social, política, económica, religiosa en las armas. Yo pienso que no, que ya es hora de ir bajando el volumen a todo eso. Yo, por ejemplo, no creo que la literatura deba cantarle a las armas, como lo pensaba Miguel de Cervantes. Usted sabe que en Don Quijote hay un capítulo famoso que es el discurso de las armas y las letras. ¿Quién le canta a quién? Según Cervantes, las letras le cantan a las armas. Pero Cervantes es tan inteligente, y ahí viene la función de la literatura, es que le canta a las armas y al mismo tiempo pone a un caballero militar con un aparataje, con un vestuario completamente ridículo. Entonces se burla del militarismo y al mismo tiempo le canta al militar. Entonces, claro, si nos ubicamos en el contexto del periodo de Marco Aurelio y la sucesión de Cómodo, los historiadores dicen: Marco Aurelio, cuando murió, quería que Cómodo continuara las guerras en el norte y pacificara a esos pueblos bárbaros. Pero Cómodo, al igual que muchos senadores y muchos integrantes de la nobleza y muchos integrantes del aparato militar romano, pensaban que las guerras de Marco Aurelio eran guerras completamente fallidas y que se gastaban demasiado dinero. ¿Y qué hace Cómodo? Cómodo muere Marco Aurelio y Cómodo se vuelve para Roma y se olvida de esas guerras. Entonces muchos historiadores romanos celebran eso en Cómodo, que no sigue gastando tanto dinero en la guerra. Lo que pasa es que Cómodo es una personalidad ya completamente frenética, a ese sí que mata senadores y ese sí que empieza a asesinar incluso a familiares, a los grandes amigos de Marco Aurelio, ¿sí? Y comienza a sembrar su gobierno en episodios sangrientos. Además se vuelve gladiador, y eso para la nobleza romana era verdaderamente una mácula, una mancha tremenda. O sea, que un emperador vaya y combata en la arena, eso era completamente bajar la categoría. Y eso lo hace Cómodo, porque le fascinaban los juegos, le fascinaban los combates. Entonces, no hay que separar el estoico romano de la Roma imperial del guerrero. Están unidos intrínsecamente. Como no se puede separar el estoico norteamericano de hoy, que da dinero para la guerra, al lobby armamentístico. Los grandes empresarios de Estados Unidos son estoicos. Bill Clinton lee su libro de cabecera, Meditaciones, pero no le tembló la mano para firmar acuerdos armamentísticos. No sé si respondo a tu pregunta. Si más bien genera inquietud, ¿no? Bueno, gracias. Gracias a Juan Esteban por el comentario a la novela. Muchas gracias a Pablo por haber venido aquí a La Javeriana para conversar con nosotros.
yo no he leído la novela todavía, pero la conversación me ha sugerido una asociación, quizás libre asociación, de que Juan Esteban habló de psicoanálisis. Yo lo que veo en la exposición es que Pablo, que trata de escribir sobre un emperador, como tratar de mostrar aquellas cosas buenas y no tan buenas, confrontándolo, se parece al personaje de una autora contemporánea, me refiero a Irene Vallejo, en El silbido del arquero, que es Virgilio. Y Virgilio recibe la orden, pues, de escribir las memorias de Augusto, y entonces empieza a ver en el libro de Irene Vallejo una sobreposición de tiempos que podría estar cercana al anacronismo con el que comenzó esta conversación, pero a lo que voy es que Virgilio tiene una tarea muy grande porque tiene que escribir las memorias, pero por mandato de Augusto tiene que borrar todo lo bueno que se puede decir de un amigo al que él ya no ama. Entonces, un poco metiendo un poco en la quizás experiencia subjetiva de Pablo, quisiera saber qué tanto hay de esa dificultad que sintió Virgilio al tratar de conectar a Augusto con Eneas, porque la novela va y vuelve, con esto que implicó escribir esta nueva novela para Pablo. Mira, la conversación que yo propongo en la novela entre Livio Tertulo y Marco Aurelio me surgió de la lectura que yo hice de La muerte de Virgilio, de Hermann Broch. Yo creo que el gran Virgilio que ha dado la literatura, fuera del Virgilio pues de la Eneida, es el Virgilio de Hermann Broch. Es una de las grandes novelas sobre Roma. Es decir, yo creo que si yo escogiera 3 novelas sobre Roma como modelos, yo escogería Memoria de Adriano, La muerte de Virgilio de Hermann Broch y Los idus de marzo de Wilder. Esas son las 3 grandes novelas que yo leí y que he leído sobre Roma. Muchísimo, me gustaron muchísimo más por la envergadura de sus pesquisas, por el manejo del lenguaje literario, por el diálogo entre pasado y presente, que John Claudio de Robert Grace, por ejemplo, o con este montón de novelas históricas que han proliferado y que proliferan actualmente. Entonces, en La muerte de Virgilio hay un diálogo que se inventa Hermann Broch entre Virgilio y Augusto. La novela de Hermann Broch cuenta las últimas 24 horas de Virgilio. Cuando llega a Brindisi, está enfermo de una fiebre terciana, supongo yo, y entra en un delirio. O sea que La muerte de Virgilio es una novela delirante. Es un hombre que atisba la muerte. Entonces parece ser que ese encuentro que tiene Virgilio con Augusto es una imaginación del propio Virgilio. Y en ese diálogo Virgilio confronta a Augusto. Inclusive le dice, no, es que la literatura no debe cantarle a los poderosos. ¿En qué contexto escribe Hermann Broch la novela? ¿Cuándo comienza a idear la novela Hermann Broch? Cuando es detenido por los nazis, porque él era judío, ¿no? Luego, por su rango social y económico, Hermann Broch es sacado de la prisión y puede exiliarse en Londres y después va a Estados Unidos, y en Estados Unidos termina de escribir La muerte de Virgilio, celebrada por Thomas Mann, celebrada por Stefan Zweig, celebrada por los grandes escritores alemanes de aquel entonces. Entonces, el diálogo que propone Hermann Broch entre Virgilio y Augusto es el diálogo entre la literatura y el poder, y cómo la literatura debe ser libertaria frente al poder. Y eso lo hace Hermann Broch con una inteligencia y una lucidez impresionante. Es decir, lo que se ha dicho de Virgilio es que Virgilio quiere quemar la Eneida porque no ha sido revisada completamente
Y es Augusto el que impide que se queme la Eneida, que es el canto a él, o a Roma encarnada en él, ¿cierto? Y también a través de dos amigos de Virgilio que dicen, que leen el libro y dicen, no, ese libro es maravilloso. Y en efecto, estaban en lo cierto. Ese es de los grandes libros que se han escrito en toda la historia de la humanidad. Es decir, es que Virgilio sigue vigente. Vean ese libro para que se den cuenta de los numerosísimos aciertos de Virgilio, a pesar de que le cante a Augusto. Entonces fue la idea o el pasaje, ese diálogo, esa larga conversación entre Virgilio y Augusto, que propone Broch, lo que me suscitó a mí la idea de que yo tenía que meter en mi novela un diálogo semejante, alguien que confrontara a Marco Aurelio. Y yo decía, si lo hizo Hermann Broch, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Pues así, es que simplemente es eso. Yo creo que la escritura es arriesgarse a hacerla. A mí me han dicho arrogante, presuntuoso, porque escribo sobre Roma antigua. Un pinche escritor colombiano escribiendo sobre Marco Aurelio, escribiendo sobre Ovidio, escribiendo sobre pintores renacentistas. ¿Ah? Bueno, sí, muchos dicen eso. Yo tengo un montón de críticos de ese orden. ¿Por qué? Porque lo que pide el establecimiento nacional literario colombiano es ocuparse de Colombia. Y ahora, con la macondización de Colombia, entonces ahora hay que escribir solamente en la dirección planteada por García Márquez y sus herederos. No. La literatura es completamente libre. Y el imaginario literario a esa altura del siglo XXI debe ser completamente cosmopolita. Claro, yo soy un lector maravillado de novelas colombianas, amo profundamente La Vorágine, amo profundamente María, amo profundamente Cien años de soledad, El que no tiene quien le escriba, no faltaba más. Pero que construyan imaginación a el proyecto nacional colombiano, me niego rotundamente a eso. Entonces, por eso decido encarnarme en Tertulo y hacer esa confrontación, no solamente al mandato de Marco Aurelio, porque Tertulo cuestiona a Marco Aurelio por perseguir a los cristianos. Él le dice, tú ordenaste lo del Lugdunum, tú cometiste esa imprudencia de ordenar ese salvajismo, esa crueldad cometida contra los cristianos. Y Marco le dice, ni se te ocurra, tú sabes que yo no puedo estar en todo el imperio. Además, cada gobernador es autónomo. Pero claro, las fuentes cristianas le atribuyen a Marco Aurelio el episodio de los cristianos en Lugdunum, que mataron a 50 cristianos, bárbara y cruelmente. Yo considero que Marco Aurelio no intervino ahí. Y que durante el mandato de Marco Aurelio no hubo persecuciones verdaderamente implacables contra los cristianos, salvo ese episodio, ¿no? Pero ese episodio es ordenado por las autoridades de Lugdunum, por unas circunstancias determinadas que se plantean en la novela. No voy a profundizar en eso, pero lo que quiero decir es que Tertulo lo cuestiona con eso. Y a raíz de esa conversación indagan en el cristianismo. ¿Y qué le dice Tertulo? Pero es que los cristianos tienen libre albedrío. Y Marco le dice, ¿libre albedrío? Y hay una discusión frente a lo que significa el libre albedrío. Y Tertulo le dice, pero es que mira, ellos han decidido no ir a la guerra, han decidido no ir al circo. ¿Sí? Es una secta mansa. Y Marco se burla, ¿mansa? Espera que se tome el poder. Espera que tome el poder. Entonces se divierte, ¿no? Y le dice Tertulo, bueno,